Bienvenidos a Reconciliarse. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el misterio, lo misterioso, esa cosa que tanto nos atrapa. Y también tiene que ver con el mejoramiento personal, con algo que le hace bien a la salud, al bienestar del individuo. Por lo tanto, quédese porque es un tema que le interesa mucho. ¿Y usted por qué me está mirando así, fijo, amigo televidente o amiga televidente? ¿Por qué me mira fijo? ¿Que no se ha dado cuenta de lo que estoy hablando? Ah, quiere más explicaciones, quiere que le explique con todas las letras de qué trata este programa. Yo le di las pistas, le dije el misterio, le dije que tiene que ver con el mejoramiento personal, con la salud, y lo miré fijo. Si no se dio cuenta, bueno, le voy a tener que explicar que vamos a hablar de la hipnosis. La hipnosis, un tema que a todos nos interesa, del que se han dicho y se han escrito un montón de cosas, pero poco se sabe de la realidad de la hipnosis. Hoy vamos a hablar a fondo justamente de todo lo que tiene que ver con la hipnosis, su alcance, hasta dónde llega y todo lo bueno que puede hacer por nosotros. Por eso hemos traído a un experto en hipnosis, el doctor Claudio Antonio Reyes Díaz, que viene directamente de Chile, y bueno, que nos va a hablar con lujo de detalles sobre este tema. Doctor Claudio, bienvenido a Reconciliarse, y bueno, somos todos oídos para ver de qué se trata esta técnica y ciencia. Muy agradecido por la invitación, estoy muy contento de estar acá. Y evidentemente vengo a hablar un poco de este misterio de qué es la hipnosis y cuáles son sus implicancias terapéuticas. Me dedico ya más de 30 años a la hipnosis terapéutica, tanto en la terapia misma como también en la enseñanza de nuevos profesionales dentro del ámbito de la salud. Así que muy contento, como decía, y bueno, decirle que la hipnosis es tan natural como el ser humano. Y viene desde siempre. Desde siempre. Siempre nosotros hemos sido hipnotizados. La primera hipnotizadora, como digo yo siempre, es nuestra madre. Cuando hemos tenido algún problema en el estómago, cuando éramos bebés, pequeños, nos meció, nos dijo unas palabras, ¿no es cierto?, amistosas, de amor, nos hizo un sonido, y nos movió lentamente hasta que nos adormeció. Desde ese momento muchas personas, cada vez que se sienten enfermos, quieren ir a acostarse y dormir. ¿Por qué? Porque quedó asociado cómo nuestra madre nos ayudó en sanarnos, cómo nos hizo sentir bien. Y desde ahí también es que la voz del hipnoterapeuta marca mucho cómo hacer una hipnosis. Si nuestra madre era cariñosa, la hipnosis entonces hay que hablarlo en forma maternal, como se dice en hipnosis. Pero si era una mujer firme, entonces una voz paternal de mayor autoridad hace que una persona entre en estado hipnótico. Entonces es muy natural. Cada vez que nosotros estamos concentrados, absortos en nuestro pensamiento, también estamos en un estado hipnótico, especial, distinto. Tanto es así que los ruidos externos no se sienten. Es como otro estado de conciencia. Exactamente, es un estado de conciencia especial. Claro. Tradicionalmente se ha definido la hipnosis como un estado, ¿no es cierto?, alterado de conciencia. Alterado de conciencia, sí. Pero más que un estado alterado, a mí no me agrada mucho ese concepto, porque alter viene, ¿no es cierto?, de ser otro. Otro, claro. Y resulta de que uno es más uno que nunca, porque los filtros, la mentira o todo lo que nosotros podamos ir engañando al resto de nosotros mismos, desaparece y somos más auténticos en estado hipnótico. Por lo tanto, más que un estado alterado, es un estado de concentración, es un estado especial de conciencia. La neurociencia hoy día ha determinado que es un tercer estado, o sea, tenemos el estado consciente, el estado del dormir y el estado hipnótico, que es este estado de concentración, es un estado especial donde yo puedo entrar en mí mismo y descubrir cosas que aparentemente se me habían olvidado. No tenía, claro. También le llaman estado de mismidad. Claro. Encuentro consigo mismo, ¿no? Entrar en uno mismo y descubrir. Uno tiene dentro de sí mismo las respuestas a las preguntas. Uno nunca puede hacer una pregunta si no tiene respuesta. ¿A todas las preguntas? Siempre. ¿Cómo yo puedo preguntar algo de lo que no sé?
Por eso siempre que uno enseña, donde sea, en la universidad, en los colegios, cuando alguien quiere hacer una pregunta, en vez de, muchos dicen, disculpe, voy a hacer una consulta, voy a hacer una pregunta, uno debería alegrarse porque quiere decir que esa persona sabe. Porque si no sabe, no puede preguntar. Es un principio filosófico básico. ¿Cuál? Lo más importante es la pregunta. ¿Y por qué es lo más importante la pregunta? Porque detrás de ella hay una respuesta. Lo mismo nosotros tenemos muchas preguntas de nuestras vidas sobre por qué nos comportamos de una manera o de otra. Muchas veces no nos entendemos por qué tenemos esta reacción o por qué no tenemos dicha reacción. Y lo que sucede es que la respuesta está en nosotros, pero hay algo que está bloqueando esa respuesta. Claro, de eso te iba a preguntar justamente, cuando uno recurre a esa respuesta interior, puede darse que se dé la respuesta correcta, como puede también que te surja alguna respuesta equivocada, producto de neurosis, de temores, de fobias, de conflictos personales. ¿Cómo saber cuándo es la respuesta verdadera? La verdad también es otro tema filosófico bastante complejo, ¿no? Cada uno tiene su propia verdad, dicen algunos filósofos, otros dicen que existe una verdad única e inmutable. Pero lo cierto es que aquí lo más importante es cómo yo me siento. Si yo tengo ciertas conductas que me inhabilitan, como por ejemplo una fobia, si veo una araña, si veo alguna situación que me provoque miedo, un ratón, lo que sea, evidentemente tengo conductas que no las entiendo. Está bien, ¿eh? Una cosa es tener un cierto temor, miedo, y otra cosa es tener una conducta errática. Por ejemplo, los que tienen fobia y ven un perro y tienen fobia al perro son capaces de cruzar una calle sin darse cuenta si vienen vehículos. Entonces exponen su vida. Esa es una conducta errática, no correspondiente. O sea, cuando yo sé que está bien, es cuando yo tengo un miedo que sea controlable de alguna forma. El miedo está para protegerme y no para poner mi vida en peligro. O sea que hay que actuar mucho con el sentido común, aunque uno dijera que es el menos común de los sentidos. Claro. En este aspecto, yo debo lograr sentir que mi vida la puedo dominar, que mi vida es como yo quiero que sea. Muchas veces la vida de uno es como la historia lo ha hecho ser, como mis padres me hicieron ser, como mi cultura y mi religión me hicieron ser. Pero llega un momento en que uno debe decir basta, y yo debo ser como yo quiero ser. Y cuando yo determino cómo yo quiero ser, me doy cuenta que quizás hay cosas en mi vida que no me permiten hacerla. Ahí entra la hipnosis terapéutica. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir a través de la hipnosis por qué, de dónde nace esa traba y por qué tengo esa conducta que es bastante infantil. En muchos aspectos de la vida nosotros tenemos conductas muy adultas. Resolvemos dificultades, planteamos situaciones, pero hay ciertos aspectos de nuestra vida que nos comportamos como un niño. Nos amurramos, no sé si acá se dice amurramos, pero... No sé qué es amurrar. Amurrarse, sí, es el problema de, ¿no es cierto?, del lenguaje. Sí. Es cuando una persona hace una actitud de meterse hacia adentro, de no hablar, de callarse porque se enojó, porque no está de acuerdo, se comporta como un niño que está ahí con algún tipo de conducta. ¿Por qué si tengo otra edad? ¿Por qué estoy teniendo ese tipo de conducta? Básicamente es porque quedé trabado a esa edad. En general, lo que nosotros hemos observado y descubierto es que las personas quedan trabadas en la edad en que una emoción no fue resuelta. Vale decir que si a los 3 o 4 años yo tuve una emoción que me tragué y no la expresé, porque quizá mi padre golpeaba a mi madre, y yo tenía 3 años y me escondí en el baño, quizás yo hubiera querido defender a mi madre, y no lo hice porque era pequeño, porque mi padre es grande, y quedé con eso. Entonces la emoción, siempre lo repito, es como el agua. Si se estanca esta agua y la dejamos aquí estancada, se va a podrir. Y si se pudre y tomo de ella, me enveneno. Entonces la emoción es exactamente igual. Si la estanco, se me pudre la emoción. Y finalmente, si bebo de esa emoción, me enveneno. Y termino enfermando mi cuerpo, que es el último eslabón dentro de un proceso de enfermedad. Entonces, si yo estanqué a los 3 años y después tengo un estímulo que me haga recordar no conscientemente de esa situación, voy a tener una actitud similar, emocionalmente similar a la que tuve a los 3 años. Entonces me quedo callado, me meto hacia adentro, no sé qué hacer. ¿Ante qué? Ante que una persona, por ejemplo, hable fuerte,
¿Cuántas personas temen a las personas que hablan fuerte? ¿Cuántas personas se sienten que las van a atacar simplemente porque escucha a dos personas discutir? ¿De dónde nace eso? No sabe. No se acuerda. Hay que meterse en el conflicto. Hay que descubrir eso, y no solamente descubrirlo, porque solamente verlo es una anécdota, sino que hay que hacer un procedimiento. No soluciona. Claro. Que es como la gente que se hace una regresión. Se hace una regresión para saber quién fue. Mucha gente quiere saber si fue Cleopatra, Napoleón y cosas de ese estilo. Resulta de que eso es una anécdota, no Ahora, resuelve. Me has metido en un tema interesantísimo que es importante comentarlo, porque normalmente cuando se hace una regresión, le llaman a vidas pasadas, la gente dice justamente Cleopatra o qué sé yo, o Napoleón. Ahora, lo curioso es que siempre personajes importantes, nunca el obrero egipcio, nunca el soldado de Napoleón, o sea que algo raro hay. Y lo otro que quería hablar con vos es lo siguiente, es decir, ¿realmente son regresión a vidas pasadas o aparece el inconsciente colectivo con sus arquetipos y encaja con el conflicto personal que tenemos, lo que te decía recién, soy Napoleón, no sé, y aparece eso, pero no es una regresión a la vida pasada? Las necesidades de las personas hacen muchas veces de que vean lo que quieran ver. Claro. Entonces, evidentemente, una persona que se quiere hacer una regresión tiene mucha expectativa y tiene ciertos arquetipos de lo que cree que fue. Porque me gustan los castillos, porque me gusta esto, lo demás, yo creo que fui una reina. Entonces, obviamente, si yo lo llevo a un estado hipnótico y lo llevo a la vida anterior, se va a ver como una reina en un castillo. A la inversa, alguien, por ejemplo, que estuvo en la Revolución Francesa y lo guillotinan, tenía una culpa tremenda, alguna cosa así, ¿no es cierto? Claro. Ahora, nosotros nunca en una terapia regresiva nos hemos encontrado con ningún personaje histórico. Siempre personas muy normales en situaciones muy normales, lo cual ya te indica una diferencia. ¿Por qué? Porque estamos rastreando, y además que nosotros no nos metemos en el tema religioso, nosotros hablamos de supuestas vidas anteriores. ¿Cómo llegó esas imágenes al cerebro de esa persona? Cada uno de los pacientes le dará su interpretación, desde una reencarnación, pasando a memoria genética. Nosotros sabemos que nosotros somos el resultado de toda la humanidad. Claro. Tenemos genes de nuestros padres, pero también tenemos genes de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. En el siglo XVI, ¿cuántos parientes vivos tenías? Si esto es geométrico, más de 1000. Si alguno de ellos vivió algo extremo, una situación límite, como dice Karl Jasper, evidentemente eso lo impregnó y fue transmitido. Puede ser una memoria genética. De hecho, los niños hoy día son 2.0 o quizás ya 3.0. Nacen con el computador en la mano, saben qué hacer. Si uno no sabe cómo ellos ya nacen ellos ya lo saben. Claro. Entonces ya van adquiriendo una serie de información que es traspasado genéticamente, y no solamente nosotros, los seres humanos, hacemos eso, también los animales. Las ratas hoy día tienen veneno de tercera generación. ¿Por qué? Porque han hecho aprendizajes, los cuales han transmitido en forma genética. Entonces, es una posibilidad eso. Pero también es una posibilidad películas que vi en la infancia, libros, o simplemente un conjunto de cosas. No importa. Lo que importa es que evidentemente eso influye en la mente de las personas. Sí, seguro. Y esta música también influye, significa que tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos, porque está interesantísimo. No se vaya, ya volvemos.